Dios le bendiga de manera especial en esta hermosa mañana. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por este privilegio hermoso que nos da de poder estar con cada uno de ustedes de manera especial. Hermano, mire, le pido que no se desconecte en esta mañana, que se mantenga ahí conectado, que comparta la palabra del Señor. Traemos en esta mañana una reflexión hermosa. Te adoramos, Jesús. Así que, ¿qué sucede cuando en la casa no está Dios? Cuando en la casa no hay un rey. Te adoramos, Jesús, y en esta mañana le vamos a pedir, ¿verdad?, que si nos puede acompañar buscando la palabra del Señor, y si no, escúchenos, manténgase ahí conectado con nosotros en la familia de Entre Té y Palabra. Jueces capítulo 19, versículos 1 y 2. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. La palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá. Y estuvo allá durante 4 meses, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Te adoramos, Jesús. Le damos gracias al Señor por su poderosa y bendita palabra, la cual ministra nuestra vida de manera especial y día tras día, y cada vez que la abrimos nos imparte vida, nos imparte aliento. En esta mañana vamos a tomar el libro de Jueces, el capítulo 19 del libro de Jueces. Es una de las historias, oscura. Es una de las historias que no nos gusta escudriñar, que no nos gusta estudiar y que nos da mucha tristeza y nos invade de dolor al momento, ¿verdad?, pues que la estudiamos, la leemos. Y es uno de los pasajes bíblicos que menos se lee. Pero en esta hermosa mañana simplemente queremos compartir una pequeña reflexión de estos versículos de este capítulo. Así que para comenzar, dejamos claro que comenzamos con esta historia que es oscura, que hablamos de una mujer que no tiene nombre aquí, sin un lugar, una mujer sin posición, sin amor y sobre todo sin identidad. Así que nos vamos a ir caminando bajo estos versículos paso a paso. Así que para poder sacar un poquito de la reflexión de aquí, nos tenemos que ir al contexto de este abuso. Primeramente, quisiera decirles que si usted ha estudiado o no ha estudiado el libro de Jueces capítulo 19, es algo que cuando tú lo lees te impresiona, te rompe, te entristece. Así que primeramente vamos a irnos a lo que significa, a lo que representa, para poder abrazar esta pequeña reflexión de esta mañana en Entre Té y Palabra. Y es que dice que comienza el capítulo 19 diciendo que hubo en aquellos días un levita que moraba como forastero, pero dice en la parte más remota del monte de Efraín. Y en el hebreo, esta palabra que es usada en hebreo es gar, que quiere decir que vivía como extranjero. Así que cuando hablamos de forastero, hablamos que vivía como extranjero. Y es que este levita no solamente estaba fuera de su ciudad, sino fuera de sí mismo. Y yo quisiera que usted comenzara a abrazar esta reflexión en esta poderosa mañana. No estaba fuera de su ciudad solamente, sino que también estaba fuera de sí mismo. Comenzamos diciendo, y la palabra dice que era un levita. ¿Qué quiere decir? Que era un descendiente de una tribu consagrada al servicio de Dios, pero que lamentablemente este levita vivía lejos del santuario, vivía alejado de su propósito. Entonces, si vamos a hablar de una casa sin Dios, de una casa sin que Dios sea el centro, comenzamos con Jueces capítulo 19, cuando la palabra dice: hubo en aquellos días, en aquel tiempo, había un levita que estaba morando como forastero, como extranjero, que no solamente estaba fuera del lugar donde tenía que estar, sino que estaba fuera de sí mismo.
Era ese levita el cual cargaba con una descendencia consagrada al servicio de Dios, pero que lamentablemente vivía lejos del santuario y alejado completamente de su propósito. Y ahí mismo es donde comienza esta historia de abuso, de dolor, de tristeza. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted está lejos del lugar donde debe estar, donde usted está lejos de esa consagración, donde usted está viviendo lejos del santuario, donde usted está viviendo lejos del propósito de Dios para su vida, ¿sabe qué sucede? Hay una desconexión, hay un vacío. Y cuando el corazón se muda, mire, hermano, abrace esto, porque mientras lo hablábamos, mientras lo estudiábamos, y le doy gracias a mi hija por acompañarme en esta mañana. Mire, cuando el corazón se muda, es que cuando el corazón se muda, lo tengo que repetir porque yo quiero que usted abrace esta palabra en esta mañana. Una casa sin Dios es una casa vacía, es una casa desordenada. Cuando un corazón se muda del lugar donde fue llamado a servir, ¿qué sucede cuando se aleja del altar? Cuando se aleja de su propósito. Cuando se aleja de sí mismo, porque este levita era descendiente de esa tribu que había sido consagrada completamente al servicio de Dios. Usted sabe qué pasa, que esta persona en esta desconexión, en este vacío, cuando el corazón se muda del propósito, cuando el corazón se muda de ese sentimiento de servir, cuando se aleja del altar, se convierte en un espectador. ¿Qué quiere decir? Que cuando el alma no sirve, no está haciendo lo que vino a hacer. Nuestro propósito, mire, nuestro diseño es servir. Pero cuando hay esa desconexión, lamentablemente se va apagando y se termina, cuando comienza a apagarte esa luz interior de tu vida, ese espíritu, esa llama, esa presencia. Cuando Dios deja de ser el rey, esa luz se apaga. Cuando Dios deja de ser tu centro. Y sabes una cosa, tristemente en Jueces capítulo 19, esto es lo que le está ocurriendo al levita. Tristemente, este levita tenía una posición. Pero ¿de qué te sirve tener la posición si no tienes el propósito? Tenía el cuerpo de levita, podía vestirse como levita, pero no tenía la raíz de Cristo. Porque había visto una desconexión en su vida. Porque estaba lejos, no estaba consagrado al servicio de Dios. Y qué triste, mire, nos dice la palabra en Jueces capítulo 19 y comenzando los primeros versículos, dice que este levita tomó para sí una concubina. ¿Qué quiere decir? En hebreo quiere decir que no es una esposa, sino una mujer sin pacto. Que en el tiempo de hoy en día le podemos decir que es una unión libre. En ese tiempo era una unión sin alianza. Era una persona que no tenía derechos, sin compromiso. Tenía que ceder, tenía que estar disponible, tenía que aceptar lo que la persona dijera porque ella había sido elegida como concubina. Era compañía sin una consagración. Era placer sin propósito. En aquel tiempo, una esposa, como hoy también, una esposa tenía un contrato matrimonial. Y sabes que una esposa lo que le ofrecían, una protección espiritual y emocional. Había un compromiso que no se podía romper. En ese tiempo el matrimonio era principal. Se valoraba, pero ¿sabes qué sucede? Que este levita estaba lejos de la ciudad, estaba como forastero, estaba teniendo una desconexión, un vacío, un corazón donde no estaba morando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lamentablemente este levita podía tener la posición, pero andaba caminando sin propósito. Tenía un cuerpo de levita, se podía vestir de levita, pero no tenía la raíz del Espíritu Santo. No había una morada de Dios
en él. Y usted sabe por qué, le voy a decir, porque en ese tiempo en Israel no había juez, no había rey, no había nadie gobernando. Y lamentablemente cuando habemos en un pueblo donde no está Dios como primado, donde Dios no es el que está dirigiendo al pueblo, hay una desconexión y la gente comienza a comportarse como mejor le parezca. Así que lamentablemente esta concubina no tenía un contrato matrimonial, no tenía una protección espiritual y tampoco emocional. Ella era una unión sin alianza, sin derechos, sin compromiso. Era una compañía para el levita sin consagración y ella podía darle placer sin un propósito. Lamentablemente el levita no buscó una ayuda idónea, sino una presencia que llenara en el momento su soledad. No buscó una compañera, sino un reflejo que calmara el vacío en el momento. En el momento. Y muchas veces esto lo leemos y decimos, wow, qué fuerte, pero vamos a llevárnoslos al ámbito espiritual. Porque muchas veces no buscamos la ayuda correcta. Y en lo espiritual muchas veces queremos llenar el momento, pero no queremos completamente llenar nuestro espíritu, sino que buscamos una presencia que llene nuestra soledad en el momento. Este levita no buscó una compañera para toda la vida con un contrato matrimonial que él pudiera ofrecerle una protección espiritual y emocional, sino que buscó algo que calmara esa soledad y ese vacío que él tenía. Algo momentáneo, algo que puedes mover, algo que puedes cambiar. Y es que lamentablemente donde no hay un pacto no hay propósito. Donde no hay propósito, mire, el amor se marchita, se enfría. Si usted busca a Dios porque de verdaderamente usted le ama a Dios, porque usted está agradecido con el Señor, porque usted ve la misericordia que Dios ha tenido contigo, usted va a tratar, ¿usted sabe de qué? De cultivar esa relación entre usted y Dios. Así también se cultiva el amor con los hijos, con los cónyuges. ¿Por qué? Porque hay un propósito, pero donde no hay propósito, el amor acaba. Y esto era lo que estaba pasando. Que lamentablemente esta relación entre el levita y la concubina de Jueces capítulo 19 comenzó completamente desequilibradamente. Él tomaba, ella entregaba. Él exigía y ella cedía. Él poseía, pero nunca amó por completo, porque cuando tú amas tienes compromiso. Cuando tú amas la obra de Dios tienes compromiso. Cuando tú amas a Dios, mire, Él es el centro de tu casa, Él es el centro de tu hogar y hay un compromiso con darle firmeza a tu hogar, con darle esa estabilidad que solamente Cristo puede darle. Esa libertad solamente la puede traer el Señor. Pero lamentablemente este levita escogió una concubina. Recordemos que no había un compromiso, ¿verdad que no? Que era una unión sin alianza, era una compañía sin consagración y era un placer sin propósito. ¿Y qué sucede? La Biblia nos dice en Jueces capítulo 19, en los primeros versículos, que su concubina le fue infiel y se apartó de él. Y es que el texto bíblico en hebreo, por eso es importante escudriñar y estudiar. Esto no está implicando que había un adulterio, sino que significa que esta concubina se alejó, se desvió, separarse interiormente. Aquí vamos a lo que queremos llegar en esta hermosa mañana. Yo espero que usted esté tomando esta palabra espiritualmente y que la abrace de manera especial. Dice que en el texto hebreo dice que no implica adulterio, sino que la concubina se alejó, se desvió, que comenzó a separarse interiormente. Cuando tú te separas interiormente, ¿sabes qué sucede? Te alejas, te apartas, vives alejado, te desconectas. Hay algo en tu interior que se está apagando. Puede que tengas posición en este momento, pero andas caminando sin propósito. Puede que camines y la gente te diga, wow, qué bien te ves, pero por dentro no hay una raíz espiritual. Puede que te veas muy bien exteriormente, pero si no estás consagrado, consagrada al servicio a Dios, mire, lamentablemente, de nada sirve. De nada sirve.
Por eso es que me llama la atención, porque cuando el alma no sirve, no hace lo que vino a hacer. Mi hermano, nosotros hemos sido diseñados para servir. Así que en el hebreo dice que esto no implica adulterio, sino que ella comenzó a alejarse, a desviarse, a separarse interiormente. Ella se pudo haber molestado y lo dejó. Así que cuando escudriñamos aquí dice que los sabios enseñaban que esta mujer no huyó por deseo, sino por dolor. Cuando usted no está siendo tratado con compromiso, con integridad, ¿qué sucede? Te alejas. Te alejas porque no se te está tratando correspondientemente o como tú deseas que se te trate en el lugar. Así que si escudriñamos un poquito más y nos vamos a las enseñanzas antiguas, cómo vivían los judíos, su manera de vivir, y nos estudiamos el libro de Jueces, y Jueces 19 es uno de los capítulos, bastante fuertes para leer, porque tiene mucho para sacar, y entre medio de lágrimas usted puede escudriñar y aprender. Dice que ella se apartó para sobrevivir. Y es que no soportó la dureza del hombre que debía protegerla. ¿Sabes por qué? No hubo esa protección completamente. Porque era su concubina, no su esposa. ¿Cuántas mujeres hoy en día no están haciendo lo mismo? Mire, mi hermano, no es porque ellas quieran ser rebeldes, no porque se están rebelando, sino porque en su alma misma no soporta que ellas están interiormente separándose. Ahora, en el ámbito espiritual pasamos por lo mismo. Dice que ella se apartó de este levita, de esta persona. No puede decir que se apartó de su esposo porque no había un compromiso, no había un convenio ahí que pudiera darle él la protección que ella merecía. Así que al esta mujer huye, no está huyendo por cobardía, sino por instinto de su propia vida. Pero mire, me voy a ir un poquito más. La palabra dice que estuvo allí durante 4 meses. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en el capítulo 19 del libro de Jueces. Así que el número 4 simboliza, mi hermano, lo material, lo terrenal y lo que se asienta aquí en la tierra, lo que es pasajero. Pero ¿sabes qué representa en lo espiritual? Estancamiento, espera y una pausa sin transformación. Esta enseñanza del levita y la concubina es algo que va más allá de lo que usted y yo podemos ver. Es algo que tienes que llevártelo al ámbito espiritual completamente. Así que esto representa que había un estancamiento. Estuvo 4 meses en la casa de su padre y el levita no había ido por ella. Esperó 4 meses para ir a buscarla. Tal vez por necesidad o tal vez por curiosidad. Pero le voy a decir algo. Tal vez quería arrepentirse de sus acciones antes, pero le voy a explicar aquí. Estos 4 meses representan estancamiento. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas estancada, yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando, yo no sé que llevas en una pausa que no ha traído transformación. Yo no sé en qué lugar tú te encuentras en esta mañana, pero sí te puedo decir que necesitas, mire mi hermano, mi hermana, necesitas que vuelva a reinar Cristo en tu hogar. Necesitas que el centro de tu corazón more Cristo, que sea Él el principado. Mire, le voy a decir algo. Cuando escudriñas el libro de Jueces, capítulo 19, y te estás dando cuenta de que no hay un rey en Israel, que ninguna de estas personas, no hay un juez, no hay nadie que los dirija, no hay nadie que los gobierne. Usted sabe qué sucede y me da mucha tristeza porque este levita estaba fuera de su ciudad, estaba fuera de sí mismo. Era descendiente de una de las tribus consagradas al servicio de Dios, pero él no estaba consagrado. Que puede ser descendiente del mejor predicador, descendiente del mejor pastor, del mejor profeta, pero si tu vida no está consagrada al servicio de Dios y completamente vivía lejos del santuario, que quiere decir, mi hermano, que vivía lejos de la presencia de Dios y de su propósito. Y cuando eso sucede, lamentablemente no te comportas como debe. Cuando este levita esperó los 4 meses y al estudiar Jueces 19. Y es que durante estos meses, me voy a ir más allá, el cielo estaba esperando el arrepentimiento de este levita, como el Señor está esperando el nuestro.
Pero usted sabe que es lo triste, que no cambió su corazón. Y por eso en esta mañana te quiero decir algo importante. El silencio no sana la herida, solo la congela. Esos 4 meses de ausencia fueron 4 meses de orgullo. 4 meses de un amor sin alma, 4 meses de una vida sin propósito, sin presencia, 4 meses donde había silencio, 4 meses donde pudiste haber reconocido, ¿sabes qué, Señor? Estoy en el lugar equivocado, ando caminando sin propósito, estoy lejos de la consagración, estoy lejos del propósito. Y cuando estamos lejos, estamos desconectados, nos comportamos de manera que no le agradamos a Dios y nos comportamos dándole lugar a Satanás. El Señor los reprenda, que tome control de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Y lamentablemente, si estudiamos bien, vemos que este hombre no la buscó por amor, sino por el orgullo. No soportó que aquella mujer lo hubiera herido. Recuerde que al principio les expliqué lo que era la concubina y lo que era esposa. Y ella era una concubina. Muchas veces hablarle amorosamente es estrategia. Es una forma de recuperar lo que se pierde, pero sin cambiar lo que se rompió. Y en esta mañana yo no vengo a traerte una reflexión con mucho amor, con mucho cariño, o tal vez con las mejores palabras. Mire, perdóneme, pero sí quiero decirte algo, que no toda palabra bonita es que quiere, ay, mira, ¿sabes qué? Para que recuperes, para que todo esté bien. No, mi hermano, muchas veces las usan la labia, o te dicen, mira, quédate como estás, tú estás bien así. No, en esta mañana te vengo a decir que no estás bien en la situación que estás, que es tiempo de cambiar. Que es tiempo de decir, Señor, necesito que vuelvas a morar en mi hogar. Y cuando hablo de tu hogar, hablo de tu corazón, hablo de tu vida, hablo que Él sea el centro de tu ser. Porque usted sabe una cosa, y yo quisiera que usted abrazara, mire, quisiera que estuviera conmigo en esta poderosa mañana y usted pudiera ver que estas palabras amorosamente fue la estrategia que usó este levita. Pero tristemente, para poder recuperar lo que él había perdido, aquella concubina, lo que ella podía darle, pero quería lo que ella podía darle sin cambiar lo que lo destruyó, sin cambiar las cosas. Y lamentablemente hoy en día hay muchas relaciones rotas. Mire, vuelven por palabras bonitas, pero nunca con corazones nuevos. Y ahora sí te voy a decir algo. Necesario que vuelvas al lugar de donde saliste. Y cuando hablo del lugar desde saliste, yo no te estoy hablando de 4 paredes, te estoy hablando en el ámbito espiritual. Es necesario que vuelvas a tener esa conexión. Es necesario que vuelvas a consagrarte, que vuelvas a la presencia de Dios para que puedas ver el propósito de Dios en tu vida. Es necesario que veas que el Señor está ahí contigo. Es necesario que tú entiendas que este mundo terrenal te ofrece una unión con Él, pero sin alianza. Mire, sabes que te da algo sin compromiso, pero el Señor tiene compromisos contigo. El Señor te protege, el Señor te da una protección, el Señor cuida tu corazón, pero solamente si tú le permites entrar en Él, morar y que sea Él el que encamine tu vida. Solamente así. Cuando hablamos que este levita, mire, lamentablemente fue a buscarla, mi alma te adora a Dios, para poder recuperar algo sin querer cambiar lo que había sido destruido. Y es que déjame decirte que en una casa sin Dios andas caminando sin alguien que te dirija. Y hablo espiritualmente. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces hay situaciones que te marchitan. Porque muchas veces hay heridas, hay palabras, hay gestos que te han dolido. Y que lamentablemente andas caminando roto, rota. Y a veces, mire mi hermano, ministros, que exponemos la palabra, pensamos que con una palabra bonita vamos a recuperar esa alma, ese corazón, que le vamos a sanar, y no es así. Lamentablemente es el Espíritu Santo el que hace la sanación, pero tú tienes que estar dispuesta a entregarte por completo. Una relación sin Dios es un amor sin orden. Perdóneme.
Cuando Dios no es el que reina en tu vida, reina el orgullo. Cuando el amor de Dios no está en tu vida, andas sin propósito. ¿Y sabes qué pasa? Que tu cuerpo, tu alma se convierte en un campo de batalla. Porque es que Satanás, el Señor lo reprenda, no te deja en paz. No te da tranquilidad. Esta mujer vivió en aquella casa con aquel levita sin pacto. Pero ¿sabes por qué vivió sin pacto? Porque el levita estaba en el lugar equivocado. Porque era un forastero, porque era un extranjero en aquel lugar, porque andaba lejos de la presencia de Dios. Así que se convirtió en un hombre sin raíz. Aquel levita simplemente podía ofrecer un amor sin dirección, sin propósito, sin compromiso. Y lamentablemente esta historia no termina con una reconciliación, sino con una tragedia. Y aunque el nombre de esta mujer no fue mencionado en este libro de Jueces, la voz de ella sí fue escrita y recordada en la palabra poderosa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aquel cuerpo de aquella mujer fue profanado, pero su historia fue preservada. Y ¿sabes una cosa? Eso es memoria y testimonio para que nosotros podamos entender y abrazar lo que sucede cuando no tenemos a Dios como centro en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra vida. Todo lo que se puede destruir. El grito de esta mujer se convirtió en semilla de conciencia para cada generación que le siguieron. ¿Sabes por qué? Porque su dolor, su grito, su angustia reveló la ausencia de un rey, no solamente en el pueblo de Israel, sino en el corazones. Y no solamente en los corazones del pueblo de Israel en ese tiempo, sino en los corazones de hoy en día. Hoy en día hay muchas personas que andan caminando sin Dios en sus corazones. Personas que en un momento le adoraron, le exaltaron, porque este levita era consagrado en su momento. Pero lamentablemente, hoy en día también hay hogares donde el amor manda, pero sin pacto. Hay vínculos donde se toma sin honrar al que debemos honrar. Hay cosas que queremos poseer, pero sin amor. Y así no se puede, mi hermano. Déjame decirte algo. Dios no puede sanar lo que escondes. Dios solamente puede sanar aquello que tú reconoces que necesita sanación. Aquello que tú lloras delante de su presencia y aquello que tú le entregas. Y en resumen, te quiero dejar algo. Si vimos que en los primeros versículos del libro de Jueces, capítulo 19, nos están enseñando que profundamente, actualmente, nos muestra qué sucede en nuestro corazón cuando perdemos la dirección espiritual. Cuando el amor de Dios se separa, se aparta de nosotros porque le hemos dejado, nos aparta del propósito. ¿Y sabes qué pasa? Dejamos de tener un vínculo de pacto con Dios. Esta historia que comienza en el libro de Jueces, lo primero que nos dice es el levita. Este levita que era separado y consagrado, porque esa era su descendencia, esa era su generación. Pero este levita no tenía raíz. Vivía como forastero y lejos del lugar donde debía servir. Lo que nos está revelando, mire, es esa separación, esa desconexión interior de quien se va alejando del llamado y el propósito de Dios hoy en día. ¿Y sabes qué pasa? Que ahí mismo, en esa distancia, es en esa distancia donde buscas llenar ese vacío que tú sientes hoy. Ese vacío que solamente la relación con Dios puede llenarte. Ese vacío no sale de la necesidad, sino de reconocer que hay algo que está vacío en mi vida, que he buscado llenarlo de muchas maneras, que he querido, Señor, saciarlo de diferentes formas.
para hacerme sentir que estoy bien, para poder pensar que estoy en el lugar correcto, para poder yo entender que estoy haciendo lo que necesito. Pero lamentablemente, mientras no tengas la raíz, mientras sigas viviendo tú como forastero, como forastera, mientras no estás en el lugar donde puedas servir, vas a mantenerte desconectado y alejada del propósito y del llamado de Dios. En la distancia no vas a poder llenarte. En la distancia no vas a poder levantarte. En la distancia no puedes sentir el amor y la presencia de Dios. La palabra nos acaba de enseñar esta confrontación en la que nosotros vivimos hoy en día. El deseo de compañía sin compromiso, de placeres terrenales sin responsabilidad. Ese sentir de pertenencia, pero sin cuidado y sin Cristo. Una relación sin Dios es una relación sin orden, sin pacto, y lamentablemente se convierte fácilmente en un espacio de poder y no de amor. Le quiero decir algo. Este silencio de 4 meses que acabamos de leer del libro de Jueces revela algo más que el tiempo no cura. Así que hoy te quiero decir que eso que has callado necesitas enfrentarlo. Que la espera en silencio sin hablar no sana, sino que el dolor va acumulándose y creciendo. El levita, cuando decide buscarla, vimos en la palabra del Señor que no lo hace de su arrepentimiento, sino de la necesidad que tiene. Así que déjame decirte algo. Necesitamos cambiar nuestro lugar. Jueces capítulo 19 me está invitando a mirar nuestros propios hogares, nuestras familias, nuestra vida espiritual y preguntarnos: ¿Dios está reinando en mi vida? ¿Dios es el centro de mi casa? ¿Dios es el centro de lo que estoy haciendo? O pregúntate ahí donde estás: ¿he dejado de que Dios sea el que dirija y he permitido que mi propio deseo, mi ego o la necesidad mía tomen el lugar de Dios? Déjame decirte algo. Es una mañana para que te reflexiones, para que te autoanalices, que una casa sin Dios, y no solamente la del levita que acabamos de leer, sino de cada uno de nosotros que vive en nuestro interior, caminamos sin propósito divino si Dios no es nuestro centro y nuestro hogar. Tenemos que tener cuidado de nuestra alma. Y es importante poder nosotros levantar un altar a Dios. Y ahí donde tú estás, permítele a Dios que vuelva a reinar en tu vida y que Él sea el centro de tu hogar. Que todo lo que esté en desorden en esta mañana, el Señor lo cambia, lo restaura y lo vuelve a su lugar. En esta mañana espero que de manera especial usted pueda abrazar esta palabra. Y que si usted anda como el levita, fuera de su ciudad, y le hablo espiritualmente, fuera de sí mismo, si andas lejos de la consagración o del servicio a Dios, si estás viviendo lejos del santuario y si has sentido que te has alejado de tu propósito, hoy es tu mañana. Hoy quiero que dejes de ser ese espectador y te vuelvas en un servidor. Recuerda algo hermoso, que cuando el arma nos sirve, no está haciendo lo que vino a hacer. Dios le bendiga de manera especial y recuerde que todo obra para bien.